Buenos días, tutora y compañeros. Mi nombre es Génesis Meléndez Alemán y pertenezco al Centro Universitario de San José. En este video se brindará un análisis sobre los principios que rigen los ciclos de vida de la información en el proceso de depuración de la documentación y el uso posterior en las instituciones de salud. Sin embargo, antes de entrar directamente en el análisis, es importante comprender ciertos términos, como lo son los registros de salud, el ciclo de vida y la depuración, que son la base del proyecto. Los registros de salud son el conjunto de evidencias escritas o digitales que respaldan en todos sus alcances la atención brindada al paciente. Cuando hablamos de las evidencias de la atención brindada al paciente, podríamos pensar en el expediente de salud, ya que ahí vamos a encontrar, por ejemplo, los formularios relativos a la atención del paciente, los exámenes de laboratorio, vamos a encontrar también los medicamentos que el médico le prescribe al paciente. Entonces, todo eso termina siendo un conjunto de evidencias que respaldan la atención al paciente. Tenemos también los ciclos de vida. El ciclo de vida es un proceso que muestra las diversas etapas por las que pasan los expedientes desde el momento de su confección hasta el momento de su descarte. Y finalmente tenemos la depuración, que la depuración en cuanto a la documentación encontrada en los expedientes de salud se realiza con el fin de facilitar el uso de los expedientes al reducir la cantidad de información ahí encontrada. Es por eso que para realizarla se deben retirar todos los formularios en blanco sin uso en los procesos de atención, los no autorizados por la gerencia médica y el equipo de salud. Una vez comprendiendo estos tres términos, es posible explicar el ciclo de vida de los registros de salud. El ciclo vital del registro de salud está compuesto por 4 fases. La primera es la creación, la segunda el periodo activo, la tercera el periodo inactivo y la cuarta etapa es el descarte. La etapa de creación del registro de salud responde a una necesidad del sistema de información por capturar los datos que reflejen la actividad específica a la que se refiere. Entonces, básicamente lo que se hace en el proceso de creación del registro de salud es que se capturan los datos que reflejan la actividad que se va a llevar a cabo. Tenemos también el periodo activo, que es el lapso durante el cual los registros que contienen la información de la atención del paciente se mantienen en constante movimiento por la actividad misma, generada a partir de las necesidades del paciente. Tenemos también el periodo inactivo. Una vez que el expediente de salud cumple ya con su periodo de actividad, entonces se determina su estado pasivo o inactivo. Y esto puede suceder por dos razones. Una de ellas es que el paciente no haya asistido durante varios años al centro médico y la otra sería porque el paciente falleció. Entonces, en ambos casos se debe determinar el estado pasivo del expediente y toda esta documentación pasa ahora a formar parte del archivo pasivo. Finalmente tenemos la cuarta etapa, que es el descarte, en la cual los documentos inactivos, como lo dice su nombre, se pueden descartar, pero siempre y cuando se garantice su conservación a través de otros métodos. Es por eso que es importante también hablar sobre los diferentes métodos de conservación de los registros de salud. Los métodos de conservación de los registros de salud los podríamos dividir en tres. Uno de ellos sería en su forma original. Este consiste en conservar la documentación en su forma original, es decir, en físico. Y podríamos realizar este método de conservación de manera total o podríamos optar también por la destrucción selectiva.
También encontramos la destrucción total con o sin resumen y la destrucción total o parcial por otros métodos, como lo son el microfilmado y por medios computarizados. A continuación se procederá a explicar información sobre cada uno de estos métodos de conservación de los registros de salud. Tenemos entonces, como lo habíamos mencionado, la conservación total de la información. Esta consiste en conservar toda la información encontrada en el expediente de salud en su forma original, no importando si la información que se encuentra en el expediente es de relevancia para la investigación y la docencia o incluso para la atención directa al paciente. Tenemos también la destrucción selectiva, que según Calvo y Solís, este método elimina la información poco relevante de los expedientes de salud para efectos de la atención del paciente e investigación, la docencia y el respaldo legal de la atención. Finalmente, como lo habíamos mencionado, también es posible encontrar otro método de conservación de la información que consiste en la destrucción total con o sin resumen. Pero aquí es importante mencionar que en nuestro medio no se utiliza la destrucción total sin resumen. La única que se utiliza es la destrucción con resumen. Y esta consiste en destruir la documentación después de 10 años de inactividad y con respaldo legal. Tenemos también la destrucción total o parcial por otros métodos, que como lo habíamos mencionado anteriormente, está la microfilmación y la conservación por medios computarizados. La microfilmación consiste en un proceso de reducción de los documentos tipo fotografía que se archivan en rollo cassettes o microfichas. Sin embargo, este tipo de método de conservación no es tan utilizado actualmente, ya que la tecnología ha avanzado y se han empezado a utilizar medios computarizados. De hecho, esto es uno de los métodos más modernos, el cual consiste en guardar la documentación a través de imágenes. Es por todo lo que hemos mencionado a lo largo de este video que se deben de tomar en cuenta también algunas políticas de conservación según la normativa vigente, como por ejemplo la Ley del Sistema Nacional de los Archivos, que es la Ley 7202, el Reglamento del Expediente de Salud de la Caja y también la Ley de Microfilmación de los Documentos, que es la Ley 4278. Pero antes de hablar un poco acerca de la normativa, también es necesario comprender o recordar cuáles son los propósitos de los registros de salud, porque estos se utilizan tanto antes de su proceso de depuración como después. Entonces, los propósitos de los registros de salud los podríamos mencionar que son 5. Uno de ellos es la atención directa al paciente. También podríamos encontrar que son utilizados en los trámites médico-legales, son de gran apoyo en la investigación y la docencia, así como en la planificación y en la evaluación, y además garantizan la seguridad del paciente. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de los propósitos de los registros de salud y cómo están relacionados con la normativa vigente. Como lo mencionamos anteriormente, entonces uno de los propósitos del expediente o de los registros de salud es su uso en la atención directa al paciente, y es que el expediente puede ser visto por los médicos que le brindan atención directa al paciente, con el fin de darle un seguimiento al padecimiento que él tiene y determinar cuáles van a ser las acciones futuras a realizar por el equipo de salud. En el expediente entonces nosotros podríamos encontrar información sobre los medicamentos que toma el paciente, sobre los exámenes, los resultados de análisis. Entonces vemos que es una fuente de información sumamente importante. Es por eso que toda la información concerniente a la atención del paciente debe estar incorporada en el expediente. Deben existir formularios que incluyan toda esta información realmente importante. Es por eso que el reglamento de expedientes del expediente de la Caja
indica en su artículo 18 que todo reporte relacionado con el paciente que se genere en los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento u otros deben ser remitidos al archivo mediante lista de control para efectos de su inclusión al expediente respectivo. Otro de los propósitos de los registros de salud es su uso en los trámites médico-legales, y es que en el expediente podríamos encontrar gran cantidad de información, como por ejemplo es posible observar los formularios que contienen información sobre las acciones realizadas por el personal hospitalario, desde qué médicos y enfermeros o enfermeras estuvieron en la atención brindada al paciente, hasta documentos que contienen el consentimiento informado del paciente hacia el tratamiento indicado por el médico y todas aquellas maniobras quirúrgicas realizadas por el personal. Es por todo lo mencionado anteriormente que los registros de salud sirven de defensa ante trámites médicos legales y son realmente importantes en procesos como los de peritación legal. Es por eso que el reglamento del expediente de la Caja Costarricense del Seguro Social, en su artículo 27, menciona que el secuestro judicial del expediente deberá tramitarse directamente ante la dirección médica, la cual entregará copia foliada y certificada de este, salvo disposición expresa en contrario de la autoridad judicial competente, de forma tal que el establecimiento conserve el original para los efectos de la continuidad de la atención del paciente. Otro de los propósitos de los registros de salud es su uso en la investigación y en la docencia. Y según Calvo y Solís, el expediente se conforma en una insustituible plataforma para apoyar la capacitación en cualquiera de las áreas de salud y para la investigación científica. Entonces vemos que los registros de salud o toda la información encontrada en el expediente del paciente sirve para estos procesos de enseñanza, a través de los cuales es posible observar, por ejemplo, enfermedades sumamente raras, y entonces los encargados de la enseñanza en medicina podrían utilizar toda esta información para explicar o abordar estos casos que son poco frecuentes. Asimismo, los registros de salud apoyan la planificación y la evaluación. A partir de la información que nosotros encontramos en los expedientes de salud, se pueden elaborar planes de acción para contrarrestar pandemias, epidemias y para elaborar también compromisos de gestión. Y finalmente, el último de los propósitos de los registros de salud es brindarle seguridad al paciente. El contenido que se encuentra en el expediente de salud es confidencial, guarda información confidencial. Toda la documentación encontrada no puede salir del centro médico y se debe garantizar su seguridad. Recordemos que en los expedientes de salud o en los registros de salud vamos a encontrar información sobre el nombre del paciente, el número de cédula, vamos a encontrar su historia clínica, los antecedentes familiares, y esta es información sumamente sensible que no puede salir del centro médico. Es por eso que el reglamento del expediente de salud en el artículo 19 dice que el contenido del expediente es confidencial y queda obligado a respetar esa condición todo aquel que por cualquier circunstancia tenga acceso a este. La violación a esta disposición se considerará una falta grave para todos los efectos legales, disciplinarios y administrativos, sin perjuicio de las demás responsabilidades que de ello se deriven. Como ha sido posible evidenciar, los registros de salud son de gran importancia y es por eso que se debe garantizar su ciclo vital, ya que de no ser así, entonces se pueden presentar situaciones como las siguientes. La documentación se puede tornar en un volumen inmanejable de información, y esto podría llevar a la pérdida de información, así como a la inversión de más tiempo y dinero, porque al contar con mayor cantidad de documentación se va a requerir de más espacio físico. Podríamos requerir de más estanterías, vamos a necesitar incluso cambiar el espacio entre los pasillos y muchas otras cosas más. Aún más si nosotros contamos con que esta información la vamos a guardar de manera física y no digital. Entonces aquí en estos casos representaría un grave problema.
debido a la gran cantidad de documentación. Por eso que en el reglamento de el expediente de salud de la Caja, en el artículo 52, se explica o se habla de la necesidad de contar con una unidad de conservación, la cual es la responsable de la depuración y conservación de los expedientes y demás documentos derivados de los procesos de atención de pacientes. Ahora bien, muchos expedientes luego de haberles realizado el proceso de depuración o bueno, incluso antes de que se realice, son declarados como documentos de valor científico. Y entonces estos expedientes o estos registros de salud pasan a formar parte del Archivo Nacional. Un ejemplo de esto son los pacientes con tuberculosis que fueron internados en el Sanatorio Carlos Durán. Entonces, de toda la información aquí presentada, se puede deducir que cada una de las etapas que conforman el ciclo de vida de los registros de salud se deben implementar con el fin de evitar situaciones desfavorables como las que habíamos mencionado anteriormente. Además, debemos de recordar que la información con la que nosotros vamos a trabajar en un centro médico es sumamente sensible y tiene diversos propósitos. Es por eso que se debe garantizar que se cumplan con los ciclos de vida de la documentación y con los métodos de conservación existentes para cumplir con cada uno de esos propósitos, porque la información de los registros de salud luego de su depuración tiene una importancia, un valor en la docencia, en la investigación y en la generación de políticas y planes para contrarrestar o para poder actuar ante situaciones futuras. Muchas gracias por su atención.